noche para todos. ¿Cómo les fue en este día? Espero haya sido otro día de gran bendición, que en esta noche podamos alegrarnos y gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Yo estoy feliz de estar nuevamente con ustedes en este lugar. ¿Ustedes están felices? En especial porque hemos venido nuevamente a escuchar la voz de Dios, y no hay nada más extraordinario que buscar del Señor cada día. Amén. ¿Te gustaría entrar algún día en el cielo? Caigamos delante del Señor. Quiero orar antes de abrir su palabra. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, aquí estamos nuevamente alegres y contentos de venir a pesar de las circunstancias difíciles de nuestro diario transitar en esta tierra. Pero hemos venido porque sabemos que no tenemos a dónde más ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Y por eso estamos felices, porque en esta noche vamos a recibir bendición del cielo. Esperamos que el Espíritu Santo nos hable y que nosotros podamos estar atentos para recibir el pan de vida que en esta noche tú tienes preparado para aquellos que han sacado este tiempo tan importante para buscar de ti. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos y lo suplicamos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a continuar, porque durante estas noches hemos llevado un recorrido desde cuando comenzó el pecado. Para quienes no habían venido desde el día sábado, veíamos que en un lugar perfecto, donde todo reinaba en perfecta armonía, un día en el corazón de un ser creado llamado Lucifer surgió el pecado. ¿Y qué es el pecado? La Biblia lo define como transgresión de la ley. ¿Qué es en sí el pecado? Ir en dirección contraria a la voluntad de Dios. Eso fue precisamente lo que hizo Lucifer en el cielo. Fue en contra de la voluntad de Dios, atacó la ley de Dios y finalmente se rebeló contra la voluntad de Dios, hasta que finalmente el Señor tuvo que expulsarlo del cielo. Y con él la tercera parte de los ángeles fueron sacados y expulsados del cielo porque le creyeron a Satanás. Y saben, mis amados, desde ese tiempo hasta el día de hoy, cuando vemos en la creación, el ser humano ha decidido creerle a esa mentira de Satanás. ¿Y cuál es la mentira que el diablo ha vendido también al ser humano? La misma que le vendió a los ángeles, que se trajo del cielo y que hoy son los demonios que trabajan con él para la perdición de todos los seres humanos. Porque el diablo no quiere que nadie se salve. El diablo quiere que todos vayan en la misma rebelión y desobediencia que él inició en el cielo. Y saben, mis amados, casi la gran mayoría le ha creído al diablo. No sé si usted hoy en esta noche esté en esa condición. No sé, y por eso en esta noche vamos a mirar si mi vida está en armonía con la voluntad de Dios. Si en mi vida estoy viviendo cada día para darle gloria a Dios. Eso es lo que finalmente va a determinar si yo soy digno de entrar algún día en el cielo. La vida que yo llevo, la vida que usted lleva hasta el día en que se cierre su tiempo de gracia y de oportunidad, es la vida que va a determinar si tú y yo seremos herederos del reino de los cielos. ¿Saben por qué? Y estas noches lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Dios no podrá llevar a ningún desobediente de su voluntad y de su ley al cielo. Allá no podrá entrar nadie que no aprenda a vivir en esta tierra y a caminar
por la misma senda que Jesús caminó. ¿Y cuál fue la senda que Jesús caminó? Lo veíamos en estas noches. Él vino a caminar, Él vino a vivir, habitó entre nosotros, fue como uno de nosotros, fue tentado por el diablo a transgredir la ley y la voluntad de su Padre, pero gloria al Señor, porque en nada ofendió a Dios, en nada vivió en sometimiento al pecado, vivió una vida de completa obediencia para darnos el ejemplo de que como Él así lo hizo, nosotros también lo podamos hacer. Y saben, fue a través de la obediencia continua que Cristo perfeccionó su carácter y fue vencedor totalmente del pecado. Entregarle nuestra vida al Señor para ser salvos es lo más fácil y lo más sencillo. Solo necesitas comprender tu condición delante de Dios. Y esa es la obra que veíamos anoche, que es la primera que hace el Espíritu Santo en la vida de todo pecador. Convencernos de nuestra necesidad de un Salvador, y ese Salvador que puede perdonar tu pecado y darte la salvación se llama ¿quién? Cristo Jesús. Eso es lo más fácil del mundo. Solo necesitamos tomar una decisión, creer en que Jesús me puede perdonar. Amén. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema no es llegar a ser salvos. El problema es permanecer salvos cada día en el Señor. Ahí está el gran problema. Y ahí está el gran problema por el cual dice la palabra del Señor que muchos se perdieron en el pasado. Muchos que conocieron la verdad, que conocieron del grande amor de Dios, finalmente se desviaron nuevamente por la senda de la desobediencia y cayeron por causa de la incredulidad. ¿Y saben qué dice la Biblia? Han quedado como testimonio para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos, para que como le sucedió a ellos, a usted y a mí no nos suceda lo mismo. Si usted mira la Biblia, está cargada de personas que un día amaron al Señor y conocieron, pero que finalmente se torcieron en el camino y se apartaron del único que podía llevarlos al cielo y darles la salvación y la vida eterna, porque se volvieron nuevamente a una vida de pecado. Quizás en esta noche le esté hablando a alguien que un día militó en los caminos del Señor y por alguna circunstancia de la vida el enemigo nuevamente lo sacó al mundo, a la desobediencia. Hoy el Señor te hace un llamado para que vuelvas a casa, que el Señor desea llevarte al hogar celestial. Amén. O quizás le esté hablando a alguien que nunca ha conocido el Evangelio, que nunca ha oído hablar de que Jesús es nuestro Salvador y que cuando tú le abres la puerta de tu corazón, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él con qué, y él conmigo. Él viene en la parte más oscura del día. Él viene cuando quizás las puertas se nos cierran, cuando vemos la oscuridad a nuestro alrededor, cuando parece que todo ha terminado. Jesús sigue insistiendo, Él siempre ha insistido en tu corazón, solo que no le has permitido entrar en tu vida. Por eso el Señor dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Saben, mis amados, la invitación del cielo en esta noche es a que oigamos la voz de su palabra y permitamos que su palabra transforme nuestra vida. La Biblia dice que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, y anoche lo veíamos, acepta a Jesús como su Salvador a través de las aguas del bautismo, es el símbolo que el Señor ha dejado para que probemos nuestra fe en Él. El Señor dice, ¿tú crees? Entrégame tu vida a través de las aguas del bautismo. Es un pacto que el pecador hace con Cristo Jesús.
y lo manifiesta públicamente para decirle al mundo, para decirle a Satanás que no puede leer mi mente ni mi corazón, para decirle a los demonios, para decirle a los seres que han sido creados y que están allí en el universo a la expectativa de cada pecador que se arrepiente, para decirles que ahora le entregamos nuestra vida a Jesús y que ahora Él es el dueño de nosotros, ahora le pertenecemos a Jesús. Amén. ¿Y saben qué pasa cuando una persona le entrega su vida a través del bautismo a Jesucristo? Su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y saben por qué es tan importante que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero? Mañana vamos a hablar acerca del juicio, cuando tengamos que darle cuentas al Señor, cuando termine la gracia y la oportunidad. ¿Sabían ustedes que la gracia y la oportunidad puede terminar hoy mismo? ¿Alguien sabe si mañana el Señor le va a conceder la vida? La Biblia dice que la gracia y la oportunidad termina para aquel que muere. Ya no habrá más oportunidad. Mañana vamos a estudiar profundamente, no se pierda el tema de mañana. Pero la palabra del Señor dice que hoy es el día ¿de qué? Hoy es el día de salvación. Por eso si aquí hay alguien que todavía no ha hecho ese pacto con Cristo Jesús. Esta tarde visitábamos a 2 personas y ellos quieren hacer ese pacto con el Señor. Ellos quieren reconocer a Jesús como su Salvador. Amén. Qué lindo que quienes todavía no han tomado esa decisión, qué lindo que en esta semana hicieran planes para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Pero saben, esa decisión es la más fácil. Lo más difícil es permanecer en Jesús. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Para eso es enviado el poder del Espíritu Santo cuando la persona le entrega su vida a Jesús. Dice, y quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 2, versículo 37, dice que cuando Pedro acabó de predicar de un Jesús que había muerto y que había resucitado para la salvación de todos los hombres, dice que la gente que le escuchaba, dice que se preguntaban entre ellos y su corazón fue tocado por el Espíritu Santo. Y dice que al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué le dijeron? Hermanos míos, ¿y ahora qué haremos si Jesús murió por nosotros? Si Él resucitó y Él nos da vida eterna, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos tener esa vida eterna? ¿Y saben qué le dijo Pedro? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Cuál es el primer paso para heredar la vida eterna? El arrepentimiento, o sea, la primera obra del Espíritu Santo. Ayer veíamos que esa era la primera obra. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Convencer al pecador de su pecado. Eso se llama arrepentimiento. Cuando usted no reconoce el pecado es porque no se ha arrepentido. Así usted ore, así usted diga y haga, pero si usted no aborrece el pecado, el verdadero arrepentimiento es aborrecer el pecado, aborrecer la maldad que hay en mi vida. Y entonces cuando reconozco mi pecado, me arrodillo y lloro y clamo y reconozco mi condición. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo en las bienaventuranzas. La primera, dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué estaba queriendo decir? Bienaventurados los que reconocen su pobreza delante del cielo, los que reconocen que no son nada, que están perdidos y que necesitan del amor y de la misericordia de Dios. Y ahí le sigue la segunda, bienaventurados los que lloran, pero no la tristeza del mundo por causa de la consecuencia del pecado, sino los que lloran por su condición delante de Dios y piden misericordia al Dios del cielo. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice esa primera bienaventuranza al final?
que cuando usted experimenta eso en su corazón, dice, estos son bienaventurados, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Amén. Hermanos, si no hay un verdadero reconocimiento del pecado en la vida del pecador, si usted no llora por su condición y clama al Señor para que lo ayude, el pecado nunca saldrá de su vida. Usted nunca estará dispuesto a abandonarlo. Y uno ve personas que aunque ya han tomado la decisión, que aunque ya llevan 10, 15 años militando, viven en el pecado. Por eso yo les decía, lo difícil no es tomar una decisión de entregarle nuestra vida al Señor. Cualquiera lo puede hacer. Lo difícil es permanecer y vivir cada día ¿para quién? Para el Señor. Pero ni eso es difícil. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos ¿qué? Porque Él nos fortalece. Ni siquiera eso es difícil. Porque si usted cada día se rinde al Señor, si usted en medio de la lucha con la tentación, cuando el diablo lo asalte, usted se doblega y se humilla ante el Señor y le dice, Señor, yo no puedo, yo soy débil, ayúdame. El Señor lo fortalece y el Señor no lo dejará ser tentado por el diablo más de lo que usted no puede soportar. Sino antes dice la palabra que para eso está el Espíritu de Dios. Y por eso leíamos en el versículo 38 que el Señor dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para recibir el perdón de los pecados. Y recibiréis, ¿qué? El Espíritu Santo. Para dos cosas en especial. Recibir el perdón de los pecados porque acepto a Jesús como mi Salvador y recibo al Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para que el Espíritu Santo me ayude a permanecer en Cristo Jesús, me ayude a caminar en la salvación que yo he aceptado a través del bautismo para que no me vuelva a perder. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Guiándome cada día a toda verdad. Y cuando usted conoce la verdad y camina en la verdad, camina detrás de Cristo Jesús, porque Cristo vivió esa vida para que usted y yo la vivamos. Amén. ¿Y saben por qué a veces vienen las pruebas y las dificultades? Porque el Señor quiere debilitar, quiere humillar y quiere acabar con el yo, que es el que se interpone entre Cristo y este corazón. El yo es el que no se quiere rendir a la voluntad de Dios. Es el que nos lleva hacia el pecado. Cuando usted le rinde su voluntad al yo, hermanos, Cristo queda de un lado. Y por eso vienen las pruebas y las dificultades en la vida del cristiano. Porque el Señor quiere purificar nuestro carácter, quiere darnos a entender que mientras usted se sienta más fuerte y más valiente, más lejos estará de Dios como lo hizo Satanás. Pero cuando usted se sienta más débil, cuando usted se siente que no es capaz con sus propias fuerzas, cuando usted entiende que no es con fuerza, ni con ejército, ni con espada, sino con el Espíritu Santo, entonces Dios va a actuar en tu vida con poder. La vida cristiana es una vida de dependencia con Dios. Ahí está el secreto de la victoria de todo verdadero hijo de Dios. Una vida de dependencia a la voluntad del Señor. Cuando usted no aprende a depender de Dios, es derrotado por el diablo. No importa cuánto sepa, no importa cuánto estudio haya tenido, la clave de la victoria es una dependencia diaria y continua del poder y de la voluntad de Dios en mi vida. ¿No era eso lo que Jesús hacía y por eso venció? Cuando el diablo lo tentó allí en el desierto, ¿qué le dijo? No, yo aguanto otros días más, yo no necesito, no. Y una vez le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Pregunto, ¿Cristo dependía de la palabra de Dios?
dependía de la voluntad de Dios. Cuando estaba en el Getsemaní, en agonía, estaba sufriendo, derramando gotas de sangre, a punto de ser entregado para morir, ¿qué le decía al Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero nunca quiso hacer su voluntad, porque dijo al final, pero no se haga como yo quiero. Mi carne se resiste a este martirio, pero yo lo voy a someter, lo voy a sufrir, voy a recibir tu ira por amor a aquellos que van a ser salvos por mi sacrificio. Por eso, Padre, que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Amén. Hermanos, esa debe ser la experiencia de todo aquel que dice imitar a Jesús en su vida. Y esa debe ser la experiencia de todo aquel que desee llegar al cielo como Jesús ya está en el cielo. ¿Y saben por qué Jesús está en el cielo? Porque Él está intercediendo por nosotros. Que en medio de nuestras debilidades, si luchamos, si guerreamos, si peleamos la buena batalla de la fe, vamos a tener el poder de Cristo para resistir el pecado, rechazar al mal, resistir al diablo y finalmente ser vencedores como Cristo lo fue, para que algún día usted y yo podamos estar con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que dice la palabra. Vea lo que dice. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, vale la pena dejar lo que tengamos que dejar, porque en Cristo tenemos grande galardón. ¿A usted les parece poco el cielo? Y las glorias que están allá, ¿saben qué dice la palabra? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, ni siquiera usted las ha imaginado. Son las que Dios tiene preparadas para los que se sacrifican en esta tierra por hacer la voluntad del Señor. Que aquí está la clave para que usted pueda vencer en el nombre del Señor. Dice, por tanto, versículo 5, por tanto, hermano, hermana, poned toda diligencia. ¿Qué debemos poner? Toda diligencia. En otras palabras, busque esto más que el oro y la plata, más que cualquier cosa de este mundo, busque esto en su vida, porque esto determinará tu entrada al cielo. Vea lo que dice. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe. Ah, tú dices tener fe, tú dices creer en Dios, pues añade a la fe virtud. Añade a la virtud conocimiento. Añade al conocimiento dominio propio. O sea que cuando conozcas de la voluntad de Dios, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Pedirle al Señor que te ayude a dominar esas pasiones, que te ayude a eliminar esos hábitos, que te expulse de tu corazón toda la basura que el enemigo ha colocado en tu mente y que aprendas a mantenerte firme sin caer como Jesús lo hizo. Y por eso el Señor te dice en esta noche, ¿eres débil? Pues humíllate, entrégate a mí. Que tu debilidad, en tu debilidad está la mayor manifestación de mi poder. Cuando el ser humano se siente más frágil, cuando el ser humano reconoce que no puede sin el poder del Señor, esa es la mayor oportunidad de Dios para ayudarte. Porque entonces el secreto de la victoria está no en nuestras fuerzas. Está en el poder de ¿quién? En el poder del Señor. ¿Recuerdan cuando David se enfrentó a ese ejército? Todo el ejército de Israel le tenía miedo. Y ese pequeñín, con 5 piedras, con una honda, frente a un ejército terrible. Y dice que David se fue, porque él no tenía temor. Él no tenía temor. ¿Saben por qué no tenía temor de enfrentar a ese enemigo? Porque él iba con Jehová de los ejércitos. Él iba con el poder de Dios y él sabía que Dios le iba a dar la victoria, porque la victoria proviene del poder de Dios, no de nuestras fuerzas. Si usted depende de su fuerza, siempre va a ser derrotado en esta vida.
Pero cuando usted le entrega su vida al Señor cada día y usted aprende a depender de Dios cada día, ahí está el secreto de la victoria. Hermano, vea lo que le voy a decir en esta noche. Lo que cada día debemos hacer es someter nuestras vidas a los planes de Dios. Cuando usted somete su vida a los planes de Dios, a lo que Dios desea para usted, a lo que Dios desea hacer a través de usted, la bendición llegará. Su vida será una vida de victoria en victoria, porque ya usted no va a manipular a Dios, usted va a entregarse al dominio de lo que Dios desea para su vida, y todos los planes que haga no serán los suyos, serán los que Dios tiene para su vida, para su salvación y para la salvación de su familia, de sus hijos y de su hogar. Alabado sea el Señor. Hermanos, cuando vemos en la palabra, los grandes hombres nunca incluyeron a Dios en sus planes, porque ellos no hacían planes para sí mismos, ellos se incluían en los planes de Dios. Dios planeaba algo y ellos decían: Señor, ¿a quién iré? Heme aquí, envíame a qué, a mí. Porque sabía que los planes de Dios eran los mejores. Nosotros estamos acostumbrados aquí a hacer planes, y la Biblia dice, cuando no sabemos lo que será el día de mañana, ¿por qué no preguntamos mejor si es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué no nos preguntamos qué es lo que Dios quiere para mi vida? Por eso, cuando fracasamos en ciertas cosas que queremos hacer, aunque usted le pida a Dios la bendición, son sus planes. No era lo que Dios quería para usted, porque Dios, quien sabe el futuro, el porvenir, desde el principio sabe que eso lo iba a separar más de Él. Y Dios nunca quiere que estemos lejos de Él, porque Él sabe que cuando estamos lejos de Él, vamos en derrota y vamos en caída y en perdición. Por eso el Señor dice que debemos añadir al conocimiento dominio propio. Debemos permitir que la palabra domine mi vida, cambie mi corazón. Y cuando esto ocurre, dice, al dominio añádale paciencia. Eso desarrolla paciencia para soportar, para saber enfrentar las circunstancias de la vida y entender cuáles son el propósito de Dios para nosotros. Vea, a veces Dios tiene que hablarnos de una manera que muchas veces a nosotros no nos gusta, pero es la única manera para que usted y yo podamos reaccionar y podamos decir: Señor, en realidad tú tienes la razón, tus planes son mejores que los míos. ¿Sabe qué dice Apocalipsis capítulo 3? Vea lo que dice allí, Apocalipsis capítulo 3. El Señor tiene que aplicar disciplina muchas veces cuando nosotros endurecemos nuestro corazón. Versículo 19. El Señor dice: yo reprendo. Primero Él reprende a sus hijos. Así como toda madre y todo padre reprende a su niño cuando ve que está haciendo algo mal. ¿Por qué lo reprende? Porque sabe que lo que está haciendo está mal y va a perjudicarlo tarde que temprano. Entonces, la madre o el padre por amor lo reprende, le hace un llamado de atención. Pregunto, ¿Dios también hace eso con nosotros? Sí. Dios nos reprende, nos llama, utiliza diferentes medios para decirnos: no sigas por ese camino. Esa no es la vida que yo quiero para ti, esos no son los planes que yo tengo para ti. Pero nosotros somos rebeldes. Y nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera, porque creemos o nos creemos más sabios que Dios y creemos que así nos puede ir bien. Pero pregunto, ¿quién sabe más? ¿Quién tiene más sabiduría? ¿Quién tiene más conocimiento de lo que es en realidad la vida? ¿Quién? ¿Dios o yo? Dios. Y por eso, en primer lugar, para llamar al arrepentimiento a una persona, el Señor lo reprende, lo llama de una o de otra manera. Y cuando la persona se obstina por ir en camino, en búsqueda de lo que él quiere o de lo que ella quiere, entonces finalmente el Señor permite que venga el castigo. ¿Y saben cuál es el castigo? Las consecuencias de nuestras propias decisiones, las consecuencias de nuestras propias elecciones.
Él permite que las consecuencias del pecado lleguen a mi vida. ¿Y saben para qué? Para que en ese momento el Espíritu Santo te haga recordar lo que desde hace mucho tiempo el Señor te ha dicho para el bien de tu vida y tú nunca lo quisiste escuchar. Para que en ese momento, cuando veamos que quizás la vida se nos va, cuando veamos que no somos perfectos, que no somos infinitos, que no duramos toda la vida y pareciera que la vida se nos va, recordemos que tenemos un Dios que nos ama, que desea nuestra salvación y que aun si usted y yo llegáramos a morir, la palabra del Señor dice que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Por eso el Señor dice en el versículo 19, la segunda parte, yo reprendo y castigo a los que amo. A los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Y arrepiéntete. ¿Para qué vienen las pruebas? ¿Para qué vienen las luchas? ¿Por qué el Señor permite eso en mi vida? Vea lo que dice aquí. Vamos a ir al libro de Santiago. Vea lo que dice aquí, tremendo texto este. Libro de Santiago, capítulo 1. ¿Por qué el Señor permite las pruebas en mi vida? ¿Para qué? Vamos a ir al libro de Santiago. Dice el versículo 2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Saben por qué debemos gozarnos? Porque en medio de las pruebas es donde más reconocemos el poder de Dios. Es cuando más nos sentimos vulnerables y necesitados del amor del Señor. Usted esté rodeado de mucha gente, usted esté en diversión y usted no se acuerda de Dios, pero esté solo y que le den la espalda y que lo traicionen. Y ahí sí se acuerda que el único que nunca lo traiciona es ¿quién? El Señor. Es en los peores momentos de nuestra vida que el Señor permite que lleguen para que nos demos cuenta que hay uno que nunca nos va a fallar. Que aunque estemos en el valle de la sombra de la muerte, como lo dice el Salmo 23:4, Jehová estará contigo aún en los peores momentos de tu vida. Amén. Por eso dice acá que las pruebas tienen el propósito de doblegar nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos haga entender nuestra verdadera necesidad y dependencia de Dios. Por eso una vida de oración es una vida de dependencia de Dios. El que no ora, ¿sabe qué le está diciendo al Señor? Yo no necesito hablar contigo. A mí no me interesa colocar mi vida en tus manos. Yo puedo valérmela por mí mismo. El que no tiene una vida de oración no vive una vida de dependencia con Dios. La oración no es tanto para que Dios sepa mis problemas, Él ya lo sabe. Pero a través de la oración ejercitamos una fe y una dependencia de que Él nos pueda ayudar. Cada día cuando usted invoca el nombre de Dios, coloca su vida en las manos del Señor. Cuando usted va en el bus, en la moto, cuando usted está haciendo tu trabajo y coloca a Dios en eso que está haciendo y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? ¿Cuáles son los planes tuyos para mi vida hoy? ¿Sabe qué le está queriendo decir? Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Y cuando reconocemos a Dios como lo primero, ¿saben qué dice la Escritura? Dios está mirando desde los cielos, quien es fiel con Él, quien depende de Él para derramar su poder y su bendición sobre sus hijos. Pero nosotros decimos amar a Dios, decimos tener fe en Dios, pero nunca lo buscamos, nunca nos relacionamos con Él. ¿Saben qué dice la Escritura? Esa es una fe muerta, porque una fe que no obra, que no me lleva a acercarme a Dios, a hablar con Dios, a permitir que Él me hable a través de su palabra para yo obedecer, dice la Biblia, es una fe muerta. Y una fe muerta no puede salvar a nadie, porque la fe me acerca a Dios, me acerca a Cristo, quien es el único que me puede dar salvación y vida eterna. Amén. Y quienes tengan esa relación con Jesús, quienes vivan de esa manera cada día, podrán vencer el pecado,
podrán desterrar al diablo y a sus huestes satánicas de sus hogares. Por eso la Biblia dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano trabajan, o en vano se trasnochan los que cuidan la ciudad. Hermanos míos, quiero cerrar con esto. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y saben qué dice la Escritura en el libro de Apocalipsis? Que los últimos que quedarán en esta tierra tendrán una característica en especial. Dice que tendrán la paciencia de los santos y guardarán los mandamientos de Dios. Tendrán la paciencia de los santos y guardarán los mandamientos de Dios. O sea, vivirán y caminarán fielmente a la voluntad de Dios hasta el último día de su vida o hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Saben por qué es tan importante la paciencia? Porque cuando usted pierde la paciencia, usted pierde de su mente y de su corazón la presencia de Dios. Cuando usted es una persona impaciente, cuando usted no aprende a confiar y a depender en Dios, el enemigo toma control de su mente y de su corazón. ¿Cuántas personas en medio de un acto de ira, de impaciencia, le han quitado la vida a otra persona? ¿A cuántos hemos herido en un momento de impaciencia? Y a veces hemos querido recoger esas palabras cuando ya han caído como una lanza en el corazón y hemos herido muchas veces a quien decimos amar. La paciencia es la mayor de todas las virtudes que da el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo para que podamos alcanzar el mayor de todos los frutos, que es el amor. La paciencia es el canal que nos acerca para aprender a depender y a confiar en aquel en quien tenemos que esperar cada día. La paciencia es la manera en que Dios prueba a aquellos que dicen amarle, a aquellos que dicen confiar y depender de Él. Cuando el Señor demora es porque quiere probar tu paciencia, es porque quiere probar tu fe, es porque quiere aumentar tu confianza en Él. Y la paciencia es el fruto más maravilloso que debe relucir en aquel que dice amar a Dios. Cuando tú te desesperas es porque no confías en el Señor. Cuando tú te estresas frente a las cosas que pasan en esta vida es porque Dios está lejos de tu corazón. Necesitas humillarte, necesitas reconocer al Señor, necesitas aprender a depender de Él. Usted deja de confiar en Dios. Cuando usted se aparta de la palabra de Dios, cuando usted deja de orar, deja de tener una relación, una comunión con Dios, el diablo lo va a tirar de un lado para otro. Y su vida va a ser una vida vacía, sin la presencia del Señor. Pero cuando usted cada día se humilla delante del Señor y le dice, Señor, no importa lo que venga sobre mi vida, usted siempre va a ser lo primero y lo mejor para mí. El hacer tu voluntad va a ser mi delicia. ¿Saben qué dice la Escritura en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Saben qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Amén. Pregunto, ¿quiere Dios la bendición para tu vida en esta tierra? ¿Quiere Dios y tiene Dios los planes que Él tiene para tu vida? ¿Te gustaría colocar tu vida en los planes del Señor? ¿Quiere el Señor prepararte para que algún día, muy pronto, puedas estar con Él en el reino de los cielos? Por eso en esta noche quiero hacer un llamado especial a nuestros amigos. Quiero orar por ellos. Si aquí hay alguien que está cansado de la vida que lleva y reconoce que necesita buscar de Dios con urgencia,
Quizás aquí haya alguien que un día militó en los caminos del Señor y hoy está lejos, se siente lejos, aunque está acá, pero siente que su corazón está lejos porque ha vivido en desobediencia a lo que un día conoció. Pero quizás aquí habrá alguien que viene por primera vez y le gustaría decirle: Señor, quiero que mis planes ahora sean tus planes. Quiero hacer tu voluntad, quiero vivir cada día para ti, quiero prepararme para estar contigo muy pronto en el reino de los cielos. ¿Habrá alguien en esta noche que, colocándose en pie, le gustaría decirle: Señor, quiero colocar mi vida en tus manos y quiero que tus planes sean mis planes a partir de hoy, para que entonces tu bendición sea mi bendición?